va a volver a tocar, que estén tranquilos. Bueno, queremos darle la bienvenida a todo el público en general que nos acompaña esta noche y muy especialmente a Mariano, nuestro intendente, y a Julia Cerejido, directora de Cultura. Esta presentación del libro, ustedes habrán estado en otras, Clarita con Alejandro, siempre lo han tratado de presentar en forma conjunta. Esta oportunidad tiene varias particularidades. Una, que están en familia, no solamente ellos dos, sino que Clara, hija de Cosentino, Clara Cosentino, no hija de Cosentino, toca el piano, y Lucía Casas presentó una serie de fotos que están muy lindas a la entrada, que la pueden, si no la han visto, la pueden ver. No obstante eso, también tenemos la parte de Emilia Casas, que va a leer un fragmento, y entonces, como ven ustedes, hay toda una particularidad en la que se une la literatura con la música, con la fotografía, con el arte en general. Y otra particularidad que es interesante reconocer es que hoy es el Día del Escritor nuevejuliense. En el año 2014, el Consejo Deliberante instituyó a Enrique Catani por el centenario del nacimiento, el 28 de septiembre. Así que fíjense todas las particularidades que tiene este encuentro. Bueno, lo que destacar de Enrique Catani es que no solamente como muy buen escritor, ya estaba ubicado socialmente. Él participó y fue uno de los organizadores y creadores de la Comisión de Escritores de la provincia de Buenos Aires. Eso es muy importante porque tenía una visión de futuro, de unión y de trabajo junto con todos los escritores. Bueno, la apertura la escuchamos con Clara Cosentino, y ahora vamos a hablar sobre Andrea Arauz. Muchísimas gracias. Está también, en otra oportunidad estuvo presentando los libros. Muchas gracias por acompañarnos, Andrea. Empiezo con Clarita, primero. La mujer. No importa, pero primero estamos nosotras. Clara Benedetti estudió en Ciencias Económicas de La Plata y después Medicina. Todos conocemos la capacidad de estudio de Clarita, y también que vive en La Plata, pero su ciudad sigue siendo su lugar de encuentro. Cada vez que presenta un libro, nos lo trae a nosotros para que lo podamos disfrutar. Y hoy va a ser uno de estos días. De sus novelas se destacan, entre otras, Pronóstico Reservado, que obtuvo Faja de Honor de la SADE, Tiempo de Descuento, y más recientemente la trilogía Buenas noches, querida Ernestina, Misterio en París, y Que se supo de la muerte de Isidro. Hoy presenta Ojalá te enamores, un título muy sugestivo. Bueno, luego está Alejandro Casas, abogado, docente, universitario, actualmente juez de paz. Publicó sus libros Encuentros, Cuentos, su novela Boca Diurna, Haz de Espada, Cuatro Copas y Tan cerca y tan lejos. Fue durante casi 10 años alumno del escritor Antonio de Albaceta y obtuvo diversas menciones especiales en concursos literarios. Su libro es Cuentos, que es Al cielo se llega en bicicleta. Muy bien. Bueno, entonces ahora comenzamos con Clarita. Andrea. Bien, ¿qué tal? Buenas noches para todos. En primer lugar, agradecerles esta nueva oportunidad de ser parte de esta presentación. Gracias, Alejandro, por invitarme a dialogar con tus cuentos, y a Clara con la historia de Sabrina Miralles. El tiempo, siempre el tiempo.
Hoy es hoy y este es el nuestro. Piensa Sabrina porque cada época determina una forma de hacer interior lo exterior. La pregunta que cabe ahora es, ¿cuál es nuestra forma actual de plegar el afuera y cuáles son los juegos de verdad que estamos jugando? En algunos el juego concita una cierta magia, participan de la ceremonia de escribir, trabajan concentrados, buscan modos de entrar en cada historia. En el trabajo con otros se producen agitaciones y choques imprevistos. Ellos, como escritores, hicieron en cada ficción visible el interior, su interior, a través de las palabras de sus personajes, que seguramente tienen algo de ellos mismos o de otros con ellos. Retomando la idea del tiempo, el actual es un tiempo vertiginoso, acelerado, pero la lectura nos permite, nos obliga a detenernos, a demorarnos en los textos para dialogar con ellos, a ser parte de este diálogo entre el lector y el escritor, porque como en el cuento de Alejandro, que se llama El oficio de cazar hombres e historias, él conversa con Haroldo Conti y en una plaza le dice, hay una relación entre el escritor y el lector, pero no es algo tan simple, es algo más profundo y más complejo. Es un encuentro, es un vínculo, es un diálogo. Profundo porque nunca se acaba y a la vez es complejo porque va y viene. Lo que ya está escrito es capaz de reconstruirse una y mil veces, siempre de formas diversas. Decir, hablar, dialogar, escribir, es un acto fundante de varios modos individuales. Pero esas muchas voces discursivas se fundan y remiten a la univocidad de una única voz. Una sola voz que se multiplica en la práctica de escribir. Cada uno en su hoja comienza a escribir una historia. El sujeto, el escritor y su escritura se componen y disponen de una única voz múltiple, una sola voz que se dice de mil modos, aun cuando estos mil modos no sean más que uno. Y así, mientras Alejandro acomoda su biblioteca, dialoga con los recuerdos, los amasa, los transforma, los recrea una y otra vez, interminablemente en cada cuento, donde nos propone conocer una parte de sí, aquella que quedó plasmada en la escritura de su pasado, como una manera de dejar huella para que otros completen el camino en su lectura. El silencio y la soledad volvieron a ser su refugio, y su alma poblada de palabras y de recuerdos encontró un sentido en un mundo sin sentido. Para Sabrina, la respuesta está en el aire, en los ojos, en las manos. No tiene palabras para expresarla, tiene todas las palabras que no fueron dichas. El silencio tiene una forma peculiar y entonces aquello del pasado se vuelve presente en palabras porque las palabras de un escritor no contienen arrugas, porque los textos, a diferencia de las personas, no envejecen. Siempre tienen algo para decirnos, para encantarnos y enamorarnos, como Sabrina lo hace del teatro. Como Alejandro persigue por mucho tiempo el deseo de ser juez, y ambos, en tiempos y épocas diferentes, llegan a consumar su pasión. Creo que de eso se trata, de insistir, de desear mucho algo para que el universo entero conspire en su realización. Para ir cerrando, aunque los cierres nunca son absolutos en la literatura, cada libro contiene una parte de nuestras vidas. Conversamos, dialogamos en un estar sin conversar, un estar en el hablar sin saber lo que se está por decir, salir de uno, yendo el cuerpo detrás de un impulso como desposeído, precipitado, yéndose las palabras de la boca, de las manos y concentrándose en la acción de escribir o de leer. Al cielo se llega en bicicleta, una antología, y ojalá te enamores, una novela, pero en definitiva dos textos de dos autores que supieron poner en palabras un enjambre de sentimientos, la complejidad de las decisiones
y la convicción de que hacer algo que nos apasiona instalará en cada uno de nosotros otras formas de sentir, de desinstalarnos de nuestros cómodos modos de pensar. Bueno, buenas noches. La verdad que es excelente el ensamblaje que hacen el análisis Andrea de los dos libros, ¿no? Distintos, pero bueno, en definitiva algo de común tendrán los libros para que permita a uno por ahí encontrar siempre puntos de referencia. En la presentación de un libro siempre se espera que el autor cuente de qué trata el libro, y también a veces esperamos como lectores que nos diga si los personajes son reales o no, si las situaciones existieron o no, cómo se escribió, y dudas, interrogantes de este tipo, ¿no? Y por otro lado también está la intención, válida por cierto, del autor de querer despertar el interés del público para que lea su libro, para lo cual, dicho sea de paso, tienen que comprarlo. A diferencia de otras presentaciones, en esta oportunidad me propuse y les propongo un ejercicio de imaginación. Si no voy a hablar como autor, voy a tomar distancia y voy a hablar como lector de mi propio libro. Para eso necesito que ustedes tomen también esa propuesta y me escuchen como un simple lector de lo que voy a decir sobre este libro. Y voy a hablar en tercera persona, o sea que me va a parecer un poco a Maradona, voy a hablar de Alejandro Casas en tercera persona. Si hay algún psicólogo en la sala, que se abstenga de hacer algún análisis de este desdoblamiento de la personalidad, pero bueno, dejémoslo aparte. En Al cielo se llega en bicicleta, Alejandro Casas retoma el tono y la temática de su primer libro de cuentos, Encuentros, y también por momentos la impronta autobiográfica de la novela As de espadas, cuatro de copas. Es decir, el autor se repite. Es cierto que en la obra de todo escritor hay trazos comunes que de manera más o menos explícita o solapada se reiteran, pero en este caso lo hace de una manera expresa y evidente. Y cuando un escritor se repite, pueden suceder dos cosas, entre otras. O bien que no le interese escribir sobre otros temas, o que los quiera dar por terminados y superarlos, y entonces, como un ritual de clausura, decida publicarlos para buscar otros caminos y otras historias. Como lector, me permito sugerirle a Alejandro Casas que si Encuentros fue un libro de iniciación, Al cielo se llega en bicicleta sea un libro de clausura. Se me ocurre pensar que el propio autor me responde cuando en las primeras páginas reproduce un fragmento que Guillermo Sacomano le escribe a su amigo ya muerto Antonio Balmacetto. Sacomano le dice: ¿cuántas veces se puede contar la misma historia? ¿Cuántas versiones pueden urdirse? ¿Cuál será la definitiva? Te hablo de las historias personales, que uno no consigue sacarse de encima sublimándolas, haciendo literatura. Volviendo al análisis del libro, Al cielo se llega en bicicleta es una recopilación de cuentos agrupados por temas: la madre, las hijas, los abuelos, el hogar, los libros, la escritura, reírse aunque el mundo se desmorone y la búsqueda. Temas silvanados con la voz del propio autor que se habla a sí mismo, una voz interior que sobrevuela como una mano invisible que va abriendo puertas a cada uno de ellos. Y a su vez, esta voz va escribiendo un relato independiente en sí mismo de los propios cuentos, y no tan independiente porque en cada uno de esos relatos se van apareciendo señales que se desarrollan después en los propios cuentos. Este es un recurso literario que el autor ya utilizó en As de espadas, cuatro de copas, pero, según mi opinión de simple lector, en este caso la repetición es válida porque enriquece el libro convirtiéndolo en algo más que una recopilación ordenada de cuentos. Como dice la contratapa, el libro oscila entre dos géneros, cuento y novela, sin dejarse atrapar por ninguno de ellos. Sobre el final del libro,
esa voz interior que sobrevuela, va a descender y se va a meter en los cuentos para fusionarse con el último de ellos, el otro viaje. En el cuento El oficio de cazar hombres e historias, al que hizo referencia Andrea, diálogo imaginario del autor con el escritor Haroldo Conti, desaparecido durante la dictadura militar, Haroldo Conti le dice a Alejandro Casas que el diálogo entre el lector y el escritor es profundo porque nunca se acaba, que se trata de armar las historias y contarlas de un modo distinto a como otros las contaron antes, pero siempre van a tener algo en común, como un río subterráneo que arranca en los confines de la humanidad y atraviesa todos los tiempos. Es por eso tal vez que el libro, vuelvo al libro, concluya con esa voz interior que, con la provisoriedad de los finales que no existen en la literatura, ni mucho menos en la vida, el autor cierra la última de las puertas, y la cierra con reflexiones que son interrogantes y dudas existenciales que nos persiguen a todos, que por momentos nos acosan, por otros nos estimulan y nos impulsan a vivir. Miedos y certezas que nos orientan y nos desorientan en este laberinto que es la vida, o en esta espiral sin fin, como dice el mismo autor. Y tengo la sensación que Alejandro Casas insinúa su intención de cerrar todas esas puertas que fue abriendo a lo largo del libro para abrir otras. Intención que es a la vez una ilusión que lo impulsa en una nueva búsqueda para seguir viviendo. Porque Al cielo se llega en bicicleta es un libro de encuentros y de búsqueda. La madre que le dice, no es bueno guardar resentimientos, siempre hay que encontrar un camino para reconciliarnos con la vida. La espera de su hija que fue a inscribirse a la facultad y ese momento le trae recuerdos dolorosos de su pasado que se van a disipar cuando la ve regresar sonriente, feliz, relajada. Perrito Coraje, la fórmula mágica que inventaron con su otra hija para ahuyentar los miedos que la vida exige enfrentar. Las ciruelas que el tío Mundo le llevaba a su casa al comienzo del verano como un ritual no dicho para acompañarlos en momentos difíciles. Las palabras del tío Héctor: en la vida hay un momento para todo, un momento para ganar y otro para perder. Lo importante es no dejarse atrapar por las tentaciones cuando estás de buena. Antonio Dalmaceto, su maestro, que le dice: los libros te organizan la vida y la escritura también. Y le dice también que escribir es una manera de esquivarle a la soledad y también a las bajezas de la vida cotidiana. También con su amigo en la adolescencia, en una Puma cilindrada 98, en el camino de tierra al aeroclub para festejar la primavera, dispuestos a tocarle el culo al portero de la escuela y a todo el que se le cruzara por el camino. O con su otro amigo de adulto, observando un mundo que se desmorona desde la cima de una montaña. Sobre el final, el viaje en tren con su hermano, en la adolescencia, atravesando la noche oscura del campo, para reaparecer en el otro viaje, ya de adultos, a Castro Urdiales, el pueblo de su bisabuelo materno. En uno de esos encuentros, el doctor Meri le dice: el pueblo cambió, pero las estrellas siguen ahí, en el mismo lugar de cuando eras chico. El olvido podrá borrar algunas cosas, pero la memoria se encarga de guardar lo que más queremos. Siempre fue así, desde que el hombre es hombre. Por eso se me ocurre pensar que el adulto, que ya no es niño, sigue creyendo que, como le dijo su abuelo un día, es posible llegar al cielo en bicicleta. Del libro que yo voy a presentar, ella lee unos fragmentos y después yo voy a decir algunas cositas. Hola. Por fin me subí a las tablas, en un teatro del Abasto. Decir under era casi un lujo.
Se trataba de un teatro de Morondanga que yo veía como el Palacio de Versalles. Tenía capacidad para 80 personas. Las sillas eran para gacelas, tipo mirame y no me toques. Hubo que cambiar algunas porque ni siquiera soportaban el peso de Ardanaz, que no era precisamente un hombre fornido. Los tablones del escenario hacían un chirrido que enmascaraba nuestras voces. El mismo Ardanaz, el director de la obra, se encargó del arreglo. El grupo de actores, Sonia, Aníbal y yo, ayudamos en lo que hizo falta. El entusiasmo daba para todo, hasta para dejar los pisos como espejos, con escoba, trapo y detergente, igual que una doméstica avesada. Los comienzos son duros, arengaba Ardanaz. Somos obreros en el sentido total de la palabra. Los programas fueron hechos a pulmón, como todas las cosas. Los dibujos no eran Picasso ni la música Beethoven, pero ambos eran aceptables. El productor del espectáculo era el autor del bodrio que íbamos a representar. Había conseguido algunos sponsors, una fiambrería que acababa de abrir en el barrio, una florería especialista en coronas funerarias y un hotel de citas. Finalmente, cuando íbamos a cerrar el programa, se adosó una imprenta editorial que publicaba cuanto pasquín andaba suelto. Después de la función, me quedé sola en el escenario frente a la sala vacía. Las luces se habían apagado. Solo había quedado una muy tenue que iluminaba el lugar donde yo estaba. Se escuchaba el murmullo de la calle. La magia había llegado a su fin. Recordaba al señor de la última fila con la cara abotagada y la señora con sombrero de la tercera a la derecha. Imaginaba a la de atrás haciendo esfuerzos para poder ver. Y la parejita de chicos de la primera fila, cuyas cabezas estaban exactamente a la altura de mis pies. Precisamente en ese lugar me sentía Greta o Nini, o para ahí, Dios, ¿por qué no? Habían sido casi 100 personas callándose de golpe como esperando un milagro. 100 personas que habían salido de sus casas, comprado las entradas, se habían vestido y perfumado, y durante la función esperaron en un silencio religioso que algo pasara, como si nosotros tres, con cuerpo, mente y movimientos, mandáramos señales sobre sus voluntades y todos ellos obedecieran a algún secreto mandato, casi como un ritual. Recordé el silencio expectante antes de la primera palabra. Ese silencio era la clave, el instante anterior al ritual donde mentes y corazones están concentrados en nosotros, antes de producirse la simbiosis. Y luego, la explosión de sensaciones variadas, risa, llanto, carcajadas. Tía Anastasia se acercó. «Nena». «Sí, tía», le dije. Estaba saliendo de mi ensoñación. «Ya terminó», dijo. «Recién empieza, tía, y no va a parar». Nos sentamos en el borde del escenario, a escasos centímetros el uno del otro. Nos contamos cosas superfluas, intranscendentes. Faltó decir que nos extrañamos. Quizás hubiera sonado cursilería. Lo realmente bueno es que estábamos los dos aquí, 24 horas antes. Es lo esencial. Estar en el momento en que uno puede jugarse la gran carta, donde pueden contestarse las grandes preguntas. Anticiparse. Sin embargo, nadie dice ni pregunta nada. La respuesta está en el aire, en los ojos, en las manos. No tiene una palabra para expresarla. Tiene todas las palabras que no fueron dichas. El silencio tiene una fuerza peculiar. Ahora sus manos duermen sobre mis manos. Todo mi cuerpo y mis sentidos se ponen en estado de alerta.
Están expectantes, pero se entregan. No ponen resistencia. Sus manos no se detienen, ya no descansan. Son voraces en su búsqueda, insaciables en su tarea, temerarias. Yo estoy suspendida. Es un reto. De hoy, de este día, de esta hora. Más allá hay una nube que no me deja ver. Me siento mansamente vulnerable. Me dejo llevar. Estar en plenitud. Estar en estado de gracia. Sentirlo en su totalidad. Fuera de mí, dentro de mí, con la misma cadencia. Y pienso de nuevo que la magia existe. Y no sé hasta cuándo. El tiempo. Siempre el tiempo. Hoy es hoy. Y este es el nuestro. Más allá, no espero. Porque más allá del milagro, no hay nada. Bueno, buenas noches. Primero quiero agradecer, primero Emilia, que leyó divino, con Andrea, que hizo, muchas gracias Andrea porque estuviste bárbara, a Elizabeth por haberla presentado, a Alejandro por compartir la presentación conmigo, Mariana, el intendente que vino, la Secretaría de Cultura, agradecerlos a todos porque están acá y para mí es un placer estar acá el 9 de julio presentando mi libro. Ojalá te enamores, que es el título de la novela que voy a presentar, suena como un augurio de buenos deseos, pero no lo es, todo lo contrario. Ojalá te enamores es una maldición gitana. Y faltaría agregar, para completar el concepto, para que sufras. La novela cuenta la historia de una actriz desde sus comienzos tempranos en un pueblo de campaña hasta la adultez. Y para escribir esta novela tuve el privilegio de poder entrevistar en la casa del teatro donde vivía a una persona entrañable, la actriz Nélida Romero, que es una actriz de los años 50. Yo en la novela la ubiqué un poquito más acá, pero no demasiado. Mis entrevistas con Nélida me facilitaron la escritura del libro porque ella me contó, en las entrevistas que teníamos unas charlas muy lindas, y me contó sobre su vida, sobre sus miedos, sobre sus amores, que aparecen algunos en la novela. Anécdotas muy ricas, la mayoría tienen que ver con la actuación. Y además, lo interesante de las entrevistas con Nélida es que Nélida era una mujer muy histriónica, ella actuaba cada cosa que me contaba, de manera que eso me hizo pensar que era una muy buena actriz. Y que además fue injustamente tratada por la historia, porque no es una persona que tenga un gran reconocimiento, y sin embargo hizo más de 50 películas compartiendo su rol con personajes importantes de la escena argentina como Mecha Ortín, Luis Telegrán, Ángel Magaña, Alfredo Alcón. Pero sobre todo ella fue una actriz de teatro, y yo creo que por eso no es tan conocida. Y su amor realmente era el teatro. Hay un capítulo que, precisamente hablando del teatro, que está contado casi textual, como ella me lo relata, que es un capítulo donde ella dice que va a actuar con la gran Eugenia Pagano. Eugenia Pagano no es otra que Lola Membrives. Entonces ella me contó un poco la cocina de esa actuación. Y me cuenta que Lola Membrives, si bien había nacido en la Argentina, ella decía ser española, ella se había nacionalizado española, ella decía que era española y franquista. Y además era una mujer sumamente autoritaria, que es la que organizó prácticamente la producción de toda esa obra, que para Nélida fue realmente una actuación memorable, a pesar de que había un orden militar estricto con esta mujer ahí en la escena. Sin embargo, la novela no es una biografía de ninguna manera, es una ficción. La protagonista de mi novela, Sabrina Miralles, y Nélida Romero se parecen en algunas cosas y difieren en otras. Por ejemplo, Sabrina Miralles se casa con un abogado, tiene 2 hijos,
Nélida Romero se casa con un director de cine, no tiene hijos, pero se identifican en algo fundamental, que es su pasión por el teatro. Precisamente esa pasión es la que le lleva a condicionar su vida a través del teatro. Y entonces así aparecen sus conflictos entre la vida personal y la vida familiar, aparecen las postergaciones de sus grandes afectos, de su marido, de su madre, que nunca aceptó su condición de actriz, inclusive de sus hijos, lo cual hace vivir una vida condicionada por el teatro. Esto lo lleva también a transgredir los mandatos de la sociedad en que le toca vivir, los mandatos culturales y personales de esa sociedad, que ella califica de cuasi victoriana. Y es una mujer que se permitió, a pesar de la época que vivió, en vivir plenamente su libertad. Hay un momento en la novela que es lo que leyó Emilia, allá está Emilia, que es un momento fundamental en la vida de Sabrina, que es cuando hace su primer protagónico. Ella ya había actuado siendo adolescente en algunas obras, pero su primer protagónico lo hace, su primera actuación como actriz profesional, lo hace en ese teatro que describe Emilia, que acaba de leer. Entonces llega un momento en que ella, como bien leyó Emilia, se encuentra frente a la sala vacía y entonces se acerca su tía Anastasia. Su tía Anastasia fue un personaje fundamental en la vida de Sabrina. Era la que la apuntaló siempre, la ayudaba en la adolescencia cuando ella hace una obra hermosísima de Figueredo, La zorra y las uvas, es el papel de Melita, que es una esclava que quiere a toda costa conseguir su libertad. Y Melita la acompañó, ese personaje que hizo en su adolescencia, la acompaña durante toda su vida, pero su madre la hace bajar del escenario, la obra no se pudo seguir dando, pero siempre estaba Anastasia apuntalándola, siempre estuvo en las buenas y en las malas. Por eso quería nombrarla a esa tía tan querida de Sabrina. Y entonces, como bien lee Emilia, cuando termina la obra, la tía se le acerca y le dice: nena, ya terminó. Y ella le contesta: recién empieza, tía. Porque yo lo remarco porque es un momento fundamental en la vida de esta mujer, de estas mujeres, en donde sellan un compromiso por el teatro, a través de la pasión que tienen por el teatro, que va a durar durante toda su vida. Y bueno, lamentablemente Nélida Romero falleció hace un tiempo, falleció en el año 2014. Yo ya había empezado a escribir la novela hace bastante tiempo, es una novela que viene de lejos en realidad. Y le había conseguido acercar algunos borradores, pero obviamente no vio la novela terminada. Yo la novela la revisé, fue la última novela que revisé con Antonio Almaceto, y él alcanzó a verla terminada y me dijo: bueno, ok, publicala. Y bueno, tardé un tiempo en decidirme, porque yo creo que es una novela que tiene cosas muy duras de la vida de esta mujer, de estas mujeres, porque en alguna cosa se identifican. Y bueno, y aquí está, y acá. Bueno, para terminar, en la novela se cuentan también los amorillos, los amores de estas mujeres, y que no fueron prioridad en su vida. Para ella lo prioritario era el teatro. Toda su vida la condicionó alrededor del teatro. Entonces, frente a uno de esos amores, tal vez el más controvertido, su amiga, su querida amiga Sonia, le dice: ojalá que no te enamores. Y ella le contesta que hay un solo amor por el cual ella se sentiría mal si la abandonara, y ese amor es el teatro. Muchísimas gracias.